Bien chicos, bueno, bienvenidos. Estamos a 1 de enero, 1 de marzo, abril, marzo, 1 de mayo. 1 de mayo del 2021. Estamos en la tercera clase en lo que es el curso intensivo. Bien, hoy justamente lo que vamos a ver es un poquito lo que es el concepto fundamental versus el técnico. Tengo una persona acá, ya pasa a ser un colega de la comunidad de avanzados, Dio, bien, que es una persona en la cual hace ya bastante tiempo que está trabajando con nosotros, está operando ya con resultados que hablan por sí solos. Así que Dio, si te querés presentar un poquito ahí para que te conozcan. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a los pocos que no me conocían por ahí. Andrés, no me suena, Ale, varios que no conozco. Nada muchachos, bienvenidos nuevamente a uno de los servicios de la comunidad, en este caso en el intensivo de básicos, y se van a dar cuenta que realmente a través de la experiencia que nosotros tenemos en los mercados tratamos de generar un temario bien extenso y bien sustancioso, la verdad, para que ustedes puedan entender y tener toda la información de primera mano y así evitar todos esos errores que hemos tenido nosotros arrancando. Entonces, nada, vamos a estar ahí con Jonah en el tema fundamental y ya después conmigo en el técnico. ¿Listo, muchachos? Apunten, pregunten mucho y nada, buen provecho a la clase. Excelente, Dio. Bien, bueno, un poquito hoy justamente lo que vamos a ver es la parte fundamental versus la técnica. Vean que más adelante, conmigo justamente vamos a tener una clase específica de los horarios de mercado, del calendario económico, hablando un poquito más sobre los conceptos justamente específicos del ámbito financiero, los tipos de divisas, qué es Forex, índices, la diferencia entre el mercado de Forex y el mercado de índices o el mercado de commodities, bien de comodidades o el mercado de criptos. Hay diferencias, la liquidez es una de las grandes diferencias que tiene este mercado y bueno, en base a la liquidez, conceptos más importantes como volumen y volatilidad y demás. Bien, pero bueno, nosotros vamos a enfocar por el momento en lo que es el mercado de Forex, que es lo que nos va a ayudar ahora a definir varios conceptos. Dentro de la parte fundamental y técnico, bien, yo me voy a enfocar un poquito ahora en el aspecto fundamental y después le voy a dar un espacio a Dio para que comente más que nada lo que es el aspecto técnico. Reitero, vean que después en el temario ya arrancamos en el bloque 2, que es componentes del trading, y ahí vamos a ver los tipos de trading que hay, reitero los horarios, los grupos de divisas, qué es un pips, justamente cómo se calculan. Bien, porque no es lo mismo definir la cantidad de pips en los yen que en un dólar o que en el oro, por ejemplo, ni hablar que en los índices. Bien, es siempre diferente. Y varía justamente el tipo de ganancias o pérdidas que tenemos en función del lotaje con el que entremos. Diferencia de TradingView, MT4, bueno. Análisis fundamental versus técnico. Antes de iniciar, bien, antes de entrar de lleno en esto, a mí me interesaría que anoten lo siguiente. Yo sé que alguno de ustedes tiene algún papelito. Y a mí lo que me interesaría es que anoten esto, bien, porque la realidad es esto, no hay mucho, no es tan amplio lo que es el aspecto fundamental. Lo que tenemos que saber del aspecto fundamental, bien, del análisis fundamental, vamos a poner así, y acá quiero hacer hincapié, hay muchos grupos, entre esos grupos, muchos que hay un grupo de un colega en el cual muchas veces hizo y brindó información con nosotros, que están operan más que nada las cripto. La realidad es que ellos de aspecto técnico son cero. La realidad es que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico. ¿En qué se basan? Sencillo, se basan en información, se basan en lo que son noticias, se basan en lectura de mercado. Bien, ¿es válido? Sí, 100% es válido. Es válido porque en realidad las emociones, la especulación es lo que mueve al mercado. A nosotros los técnicos lo que hacemos justamente es poder pulir un punto de entrada, poder perfeccionar una zona, bien, posicionarnos en un mejor punto de entrada. Lo fundamental, lo único que va a hacer es acelerar el proceso, bien, así que vamos a quedarnos un poquito con ese concepto de acelerar el proceso. Y vamos a ir desglosándolo. Vamos a ir marcando acá, vamos a ponerle acá niñita, esto es análisis fundamental. Bien, ahora nosotros tenemos que entender a la hora de trabajar lo que es el aspecto fundamental, es que nosotros los retail, bien, los retail son las personas justamente como nosotros que estamos invirtiendo mediante un proveedor de liquidez que es un broker, bien, eso es lo que hablamos justamente en la primera clase, y las instituciones son las que entran a mercado sin un proveedor de liquidez, bien, ellos operan directamente a mercado. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ponemos en riesgo nuestro capital y ellos en realidad lo que no ponen en riesgo capital porque no tienen pérdidas. Bien, no es que ellos entran en mercado y cuando están en pérdidas en una operación pierden capital. Ellos básicamente operan como nosotros haríamos spot, bien, como nosotros estaríamos holdeando la moneda. Bueno, el método de operación de ellos es muy similar a ese concepto.
Ellos realizan compras o ventas y lo único que hacen es van en porcentaje de pérdida, pero no pierden capital. El aspecto fundamental, bien. Es importante considerar, reitero, que nosotros los retail a la hora de tener esa información llegamos bastante tarde. Bien, yo les voy a mostrar una página acá, se llama Investing. Hay un montón de páginas, pero esta es una. Investing, vamos acá. Facultad, American Trade, calendario económico. Acá tienen otra. American Trade, calendario económico. Está también, bueno, esto es lo de la Fed. Hay diferentes páginas, bueno, acá hablan un poquito de las noticias, después vamos a hacer hincapié en esto. Bien, pero son páginas que brindan información. Así como los noticieros que ustedes ven en su casa, bueno, hay páginas en internet que nos hablan 100% de economía. Nos hablan justamente cuál es el flujo de dinero, cómo se mueve, la noticia más importante. Nosotros podemos filtrar mediante ciertas páginas cuáles son las noticias más importantes y el horario. Yo sé que acá hay varias personas de Argentina y en el único lugar donde no hay programada una salida de presidente es acá. Porque en otras partes del mundo, como es tan importante lo que dice un presidente, bien, es sumamente importante. Un presidente cuando habla o una persona cuando da información tiene mucho poder. Bien, lo podemos ver en Elon Musk cuando publica cualquier estupidez en Twitter y el Bitcoin se va a las nubes. Y la realidad es que hay personas que cuando comentan algo, cuando dicen algo, tienen mucho poder. Bien, ni hablar la persona de Estados Unidos. Nosotros sabemos que el dólar americano tiene prácticamente un 55-60% de lo que es el mercado de Forex. Por lo tanto, Estados Unidos en el aspecto fundamental mueve mucho el mercado. Bien, después con Pau y metiéndonos más en tema vamos a encontrar mucha más información de eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos cierta información en la cual podemos medir. Bien, esta es una página que se llama Investing, después la vamos a pulir bien. Yo pongo Buenos Aires y acá me filtra, por ejemplo, las noticias. A ver si arranca esto. Ahí está cargando. No vamos a entrar mucho en el tema acá, a perder tiempo. Esta semana. Pero en un segundo, no sé por qué no me tira ningún dato de información. Próxima semana. Ahí va, ahora sí. Bien. Esta es una página, por ejemplo, dice decisión tipo de interés, PMI manufacturero, evolución del desempleo, cambio de empleo no agrícola. Bien, ¿qué serán todas estas noticias que se aplican prácticamente esta semana que viene ahora? Bien, vean que estamos en inicio de mes. Veamos que tenemos ciertas noticias importantes. Acá tenemos que dice 3 estrellas. Bien, cuando dice 3 estrellas, pues tenemos es información relevante prácticamente. Entonces, nosotros los retail tenemos acceso a esta información, bien, información que está publicada. Nosotros tenemos que entender que la información que está publicada mediante este medio es información que alguien la escribió, bien, porque si nosotros entramos acá en evolución del desempleo, acá prácticamente va a estar algo redactado y si entramos a la fuente principal vamos a ver que está toda la redacción completa. Bien, la información prácticamente sale de esta página que vamos a ver ahora, que está acá. Bien, toda esta información que está redactada en estas páginas, hay páginas que son oficiales, hay páginas que no son oficiales, alguien las redacta, bien, alguien las escribe. Entonces, es pérdida de tiempo. Bien, es pérdida de tiempo porque muchas veces ese dinero a nosotros llega tarde. Ese dinero en el cual nosotros no llegamos, ese dinero que nosotros no llegamos a tiempo se llama dinero inteligente. Bien, ¿qué es el dinero inteligente? Sencillo, es el dinero que se filtra previo a que se haga la noticia. Por lo tanto, muchas veces nos va a pasar de que el mercado va a tener un cierto movimiento y nosotros no vamos a entender qué es lo que está pasando. Bien, porque justamente se está filtrando información en la cual nosotros no tenemos acceso. Entonces, desde el vamos que nosotros operando mediante el aspecto fundamental llegamos tarde. Bien, entonces, ¿qué sentido tiene por el momento si estamos especulando un punto de entrada? Si la información en la cual nosotros nos basamos para tomar la decisión llega tardía. Bien, porque no es en el momento, no es que sale la noticia y tenemos información fresca. Es información que en realidad lleva un proceso. Entonces, por eso vean la cantidad de errores que nosotros podemos llegar a tener operando 100% con las noticias. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué yo digo que el fundamental acelera el proceso? ¿Quién de acá, por ejemplo, nómbrenme un banco, cualquiera, que ustedes quieran, escríbanme al chat un banco, cualquiera? El que sea. BBVA, perfecto. BBVA. Ponele que vos tenés dinero en una cuenta de banco en BBVA, en el cual vos tenés dinero en un plazo fijo. Hay una cierta cantidad de dinero en plazo fijo.
¿Qué pasa si vos estás en tu casa, viene el vecino y te dice, che, vos sabés que el BBVA pareciera que está teniendo, o sea, hizo una mala maniobra con sus inversiones y está perdiendo dinero? ¿Qué vas a hacer vos? Retiro dinero. Exactamente, vas a ir a retirar el dinero, ¿bien? Porque esta persona en la cual era tu vecina, a vos te dijo de que el banco posiblemente se iba a fundir. Bien, y imagínense si esa persona publica en Instagram, por ejemplo, o en sus redes sociales, que el mercado BBVA, que el banco BBVA se va a fundir. Bien, estamos siendo bastante irónicos y estamos en un ejemplo bastante particular, pero ¿qué pasa? Se empieza a crear una cierta especulación sobre ese banco, todo el mundo va a retirar dinero y el banco se termina fundiendo. Y viene tu vecino y te dice, viste, yo te dije, tenía razón, y el banco se iba a fundir, ¿viste? Y en realidad el banco no se iba a fundir, se fundió porque se generó una cierta especulación de mercado. Bien, por eso es que muchas veces en las economías en diferentes países los noticieros brindan cierta información. Acá en Argentina pasó con el alcohol en su momento, sin ir más lejos. Yo tenía a mi vieja, cuando recién arrancó la pandemia, que iba a la casa y tenía rollo de papel higiénico y rollo de cocina y alcohol como para tirar 4 años. Yo le decía, ¿qué te pasa? No, en el noticiero dijeron que no íbamos a quedar sin alcohol. No, no pasa nada. Bien, se crea esa especulación, esa información, ¿y qué hace la gente? Reacciona. Bien, el mercado reacciona por emociones. Al mercado, además de las instituciones, los mueven las masas y no somos minoría. Bien, nosotros las masas no somos minoría. Por lo tanto, esta información, si bien llega tarde, es a la información que nosotros consideramos que es o sea, como primera. Bien, y lo ven las masas. Por lo tanto, nos va a servir de cierta forma esta información. Ahora, ¿para qué sirve esta información? Sencillo. Esa información lo que hace es acelerar el proceso. Bien, ¿qué quiero decir cuando yo digo que la información o el aspecto fundamental acelera el proceso? Vamos a decir así, acelera el proceso, y acá vamos a poner una definición mucho más técnica. Y vamos a poner acá, crean, después vamos a explicar esos conceptos igual, gran liquidez en un periodo de tiempo corto. Bien, ¿qué significa crean gran liquidez en un periodo de tiempo corto? Bien, ¿quién de acá no sabe qué es liquidez? Rápido, lo básico de liquidez, sin meternos en conceptos específicos. Bien, liquidez, si nosotros abrimos cualquier tipo de gráfica, vamos a poner acá Binance, vamos a poner libro de órdenes. A mí me gusta que estos conceptos queden claros. Libro de órdenes, trading. Bien, vamos a poner acá libro de órdenes, trading. Acá está, perfecto. Lo que tenemos acá justamente, vean que dice oferta, demanda, acá aparece 100, 99, 98, 97, a ver si buscamos una imagen mejor. Vamos a buscar algo más grande. Vamos a poner acá, grande. A ver. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a hacer así. Nosotros tenemos el libro de órdenes se compone bien por 3 columnas, en el cual acá tienen todos los precios, bien, como lo estamos viendo acá a la derecha, que dice 18.52, 18.47. Bien, acá aparece justamente, veanlo, aparece acá en el centro. De este lado aparecen todas las órdenes de compra y de este lado aparecen todas las órdenes de venta. ¿Por qué nosotros decimos que el mercado de Forex es estúpidamente líquido? Sencillo, porque la cantidad de operaciones que tiene es absurda. Bien, en la gráfica hay diferentes tipos de órdenes que componen la gráfica. Bien, ¿son órdenes que están ejecutadas? No, son órdenes que están puestas ahí como límite. Después vamos a pulir esos, pero son órdenes pendientes, órdenes que no se ejecutaron. Es un cierto capital que vos estás dispuesto a arriesgar o a comprar o a vender en esa zona. Bien, pero no está en mercado, no es dinero que está en mercado, es liquidez justamente, ¿bien? Son órdenes que están en mercado. ¿Qué es lo que pasa en momentos de euforia, en momentos de especulación, en momentos de que un fundamental sale en noticia? Bien, por ejemplo, esta semana, la semana que viene, es la primera semana del mes, y siempre la primera semana del mes se publican información importante en Estados Unidos. Entre ellas, las nóminas no agrícolas, datos de empleos. Bien, nóminas no agrícolas lo que hace es hincapié en todos los empleos que se encuentran en el sector industrial de Estados Unidos, con excepción a lo agrícola. Por lo tanto, es un dato sumamente importante. Bien, si ustedes bien saben, o aquellos quizás todavía no, pero los índices que están en Estados Unidos prácticamente son todos en el ambiente tecnológico. Por lo tanto, ese dato es sumamente importante. ¿Qué es lo que va a hacer ese dato? Sencillo, va a agregar liquidez a mercado. Bien, entran órdenes a mercado, por lo tanto el mercado se vuelve loco.
bien, no cumple, no tiene una cierta sintonía de mercado, sino que el mercado empieza a hacer, lógicamente, ciertas trampas, ciertos movimientos que nosotros no conocemos, bien, porque en realidad el mercado lo que hace es estar reaccionando a emociones, está reaccionando a esa noticia. Bien, por eso es que yo personalmente no recomiendo operar ciertas noticias. Hay mucha gente que dice, no, yo espero la noticia para entrar al mercado, no, negativo. Vos, previo a la noticia, tenés que entender cómo está la dirección del mercado, si estás en tendencia, si no estás en tendencia, si está al alza, si está a la baja, bien, comprender zonas. Ustedes, cuando empecemos a avanzar en el tema, van a empezar a comprender dónde el mercado reacciona y por qué reacciona en esa zona. Bien, nosotros no entramos de forma aleatoria al mercado, no es que decimos, vamos a comprar ahora porque capaz que el mercado sube, no, negativo. Nosotros vamos a decir, vamos a comprar acá porque el mercado tiene que tomar liquidez, tiene que reaccionar en esta zona y va a ir al alza porque tenemos una zona importante de oferta en cierta zona. Bien, entonces, a nosotros el aspecto fundamental lo único que hace es acelerar el proceso. Y reitero, hay mucha gente, hay muchos grupos en el cual se basan 100% en la información y no es que no sea válido. Bien, no es que no sea válido, sirve y de mucho. Sirve y de mucho. ¿Por qué digo? Yo ahora, no sé si ustedes lo vieron, pero compartí un video del Ripple. Bien, Ripple es una cripto, en el cual ahora voy a mostrarles algo medio rapidito para que lo vean, en el cual el aspecto técnico ahí me dice que va a seguir subiendo, y salió una noticia muy importante, a ver si la tengo por acá, en el cual me complementa mi análisis. Bien, bueno, no lo puedo encontrar, pero en cuanto lo encuentre se los paso, no vamos a perder tiempo en eso. Bien, pero lo que va a hacer justamente es, tengo el aspecto fundamental apoyándome en mi aspecto técnico, sencillo, o sea, más nada, yo encuentro un punto, defino una zona, y si el aspecto fundamental lo tengo a favor, mucho mejor. Bien, reitero, por eso que nosotros no nos basamos tanto en lo fundamental, a nosotros nos importa lo técnico. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Así seguimos avanzando. No, por mi parte no, todo bien. Excelente. En alguno que me quiera preguntar algo, pregunten, sin problemas. ¿Cuántas personas hay acá? Bueno, no específicamente de Argentina, pero ¿hay alguno que sepa algo de economía básica? ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés, por ejemplo, en un país? Activen los micrófonos, estamos sin ningún problema, esto es una pequeña charla. La realidad es que ustedes no van a operar en base a lo fundamental, así que esto es más charlado, lo importante viene después. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés en un país? ¿Se devalúa la moneda? No sé. Un buen punto, podría ser. ¿Por qué se debe decir que se devalúa la moneda o por qué se apreciaría? ¿Se desacelera su economía o es un síntoma de que la economía está mal en un país? ¿No? Sí, ¿alguna otra información? A ver. No es lo mismo. Ahora, sí, se entiende tu punto, porque en realidad cualquier persona mortal como nosotros, no empresa, que quieran pedir un préstamo, por ejemplo, en ese caso, depende de qué tasas, ¿no? Pero si hablamos de las tasas en sí generales, nosotros te pedimos un préstamo y tenemos que devolver a tasa mucho más alta, por lo tanto, ¿qué pasa? Desmotiva el consumo, que no se consuma hace que no lleguen inversiones y toda la misma historia de siempre. Ahora, dentro del aspecto institucional, bien, las instituciones justamente lo que buscan es que haya gran tasa, o sea, que haya una tasa alta. ¿Por qué? Porque hay un valor más alto de retorno. Bien, entonces, a nivel institucional, una alta tasa hace que se aprecie una moneda, bien, debido justamente a que llega a esa inversión. Por eso que nosotros buscamos esas altas tasas acá en Argentina. ¿Qué tasa de interés tenemos acá en Argentina? ¿Y por qué se aumentaban las tasas buscando un retorno de inversión a nivel extranjero? Sencillo, porque el retorno es más alto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés justamente una tasa más alta, bien, ¿qué pasa con el sector? Vendría a ser, de exportación e importación de ese país. Me estoy metiendo en términos más específicos económicos, pero a ver si alguno me sigue, si no entramos tan en detalle. Bien sencillo, una moneda cuando se aprecia, bien, por ejemplo, Argentina, que si se aprecia nuestra moneda, el sector exportador en Argentina empieza a tener ciertos problemas. Hoy en día las grandes empresas exportadoras, lo que es en el sector agroexportador, están teniendo un beneficio altísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa cambiaria sumamente amplia. Entonces el beneficio, el retorno que tienen por exportación es sumamente alto.
Pero pará, entonces no tiene sentido. Me está diciendo que se benefician, pero la economía va para atrás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Depende del sistema en el cual ustedes estén ubicados. Depende del sistema de referencia, decimos nosotros, en el cual ustedes vean la perspectiva de esa noticia, va a repercutir en tu bolsillo o en el bolsillo de las instituciones. Nosotros, como operamos por mercado y lo que buscamos justamente es el concepto institucional, lo que tenemos que sacar de nuestra cabeza es el concepto de seres humanos que vamos a comprar al supermercado. Bien, porque básicamente cualquier noticia que nosotros veamos desfavorable para nosotros va a ser una noticia favorable para ciertas instituciones. Bien, eso es importante y lo quiero aclarar porque muchas veces me han preguntado, no, pero pasa tal cosa y a nosotros nos afecta, sí, pero te afecta a vos que sos un ser humano normal que va a comprar un cierto supermercado. Bien, pero desde este punto, la economía, fíjate cómo se fortalece de acá. Bien, entonces, reitero, y este es otro detalle importante. No nos basemos en el aspecto fundamental para tomar una decisión. Bien, sin ir más lejos, tenemos a Estados Unidos que está emitiendo. ¿Qué pasa cuando una economía emite mucho dinero? Cuando hay mucho de algo. ¿Qué pasa si hay mucho de algo? ¿Qué pasa con su valor? Disminuye. Exactamente. ¿Y cómo la Estados Unidos respalda ese dinero que está emitiendo? Oro. Exactamente, pero el oro está a la baja. Si vemos el oro, exactamente, bonos. ¿Y qué son los bonos? Acciones. ¿Y qué pasa con los índices? Bien, entonces, ¿por qué digo que los índices son una burbuja? Sencillo, en algún momento esto va a estallar, el Dow Jones va a caer, el oro va a subir. Bien, son todos conceptos, aspectos fundamentales que nos sirven, pero si hubiésemos tomado una venta en el Dow Jones, todavía estaríamos con un stop loss bastante negativo. Bien, reitero, ¿por qué? Y porque si bien tenemos el concepto fundamental, el aspecto técnico a nosotros no nos da punto de entrada. Vean qué alcista está esto. Es más, si prestamos atención al Dow Jones, vean que a principios de febrero del 2020, o sea, antes de que inicie la pandemia, estábamos en una cotización estamos hablando de $29.438. Y hoy por hoy sobrepasó todos esos valores. Bien, y si nosotros le explicamos esto a cualquier ser humano de nuestro país, le decimos, no, porque las empresas norteamericanas están en el cielo. No, pero pará, si está todo mal, si la economía está mal, si las empresas no producen, si no se vende porque no hay consumo, si acá hay problemas económicos, sí, pero las empresas en Estados Unidos, las más importantes, están relacionadas a lo que es justamente el aspecto, tendría que ser en telecomunicaciones, ¿bien? Vamos a meterlas dentro de ese globo. Bien, ¿qué tenemos acá adentro? Tenemos Google, tenemos Netflix, tenemos Microsoft, bien, justamente todas empresas tecnológicas. Por lo tanto, todo ese consumo se fue al cielo. Bien, y vean cómo ustedes desde su perspectiva, desde su casa, ven que la economía retrocede, pero si vemos el gráfico del índice, duplicó la cotización de antes de la pandemia. Bien, por eso digo, depende del punto de vista en el cual ustedes ven esa perspectiva económica, es cómo la van a tomar. Por eso digo que no es tan importante como sí lo es el aspecto técnico. ¿Hasta acá alguna duda? Reitero, ¿no? Sé que es muy engorroso todo esto y lleva tiempo. No es que ustedes van a esperar una noticia y van a decir, dijo Jonah que cuando esto sale así, entonces va a subir. No. Que sí tenemos cierta ayuda. Sí, vean que acá, por ejemplo, acá tenemos el cambio de empleo, mide el cambio de número de personas empleadas en Nueva Zelanda, un aumento indica fortaleza en el mercado de trabajo y tiene positivo efecto en el gasto de los consumidores y por lo tanto sobre el crecimiento económico. Una mayor lectura esperada debe ser tomada como positiva, alcista para el NZD. O sea, nos dice básicamente una perspectiva. Bien, pero la realidad es que no lo recomiendo, no es tan importante. Bien, suma, sí, suma, complementa. Pero no nos vamos a basar en esto para operar. Bien. ¿Alguna consulta? Pregunten, ¿eh? Pregunten sin ningún problema. Todo claro. Excelente. Vamos a volver para acá. Básicamente, para que se queden con un concepto dentro de lo que es el ambiente de las noticias, es que cuando tenemos mucho de algo, vale poco. Bien, y cuando tenemos poco de algo, vale mucho. Bien, ustedes quédense con eso que le acabo de decir. Cuando una noticia o cuando algo fundamental afecta a cierta cosa en específica,
si hace que eso tenga más, va a valer poco. Por eso digo de que muchas veces esa noticia siempre suele ser positiva en cuanto a producción, bien, pero en términos generales, cuando tenemos más de algo, vale poco. Por lo tanto, resulta menos rentable. Bien, esas cosas son sumamente importantes y reitero, lo van a ir masticando de a poco. Bien. Vamos a ir para acá. Dio, ¿estás por ahí? Cuéntame. Te voy a dejar pulir un poquito lo que es el aspecto técnico y después volvemos de última a retocar algún concepto más en la parte fundamental, más específica en lo que es justamente tasas y demás. No quiero meterme mucho en ese tema porque la realidad es que complementa, sí, ayuda, pero no lo va a hacer mejor traders, ¿bien? No van a tomar una operación en base a eso. Así que si queda tiempo lo vemos y si no, directamente no hay ningún problema. Después, si a alguien le interesa saber esos conceptos económicos, lo vemos sin ningún problema. Pero no es fundamental verlo. Bien, pulite algunas cositas, te dejo ahí y después vuelvo a quemarles un poquito la cabeza con un poquito más de aspecto económico. Dame la opción de compartir pantalla ahí, por favor. Bueno, muchachos, ¿ahí me escuchan bien? ¿Todo está bien con el audio? Arranquemos por eso. Si me oyen bien, escríbanme ahí en el chat y arrancamos de una con el aspecto técnico. ¿Qué haces, Dio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá escuchándolos. Excelente. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver lo que significa como tal el aspecto técnico, qué es, en qué se basa. Entonces hay que partir de algo que es muy importante. El análisis técnico tiene 3 principios, no sé si alguno los conoce. El análisis técnico cuenta con 3 principios. Básicamente, uno de ellos, que es como el más importante, es tener en cuenta como esas reglas. De aquí es donde parte muchos conceptos del desarrollo. Ya cuando estamos desarrollando el análisis técnico más a fondo, es que el precio todo lo descuenta. El precio se mueve en tendencia. El precio se mueve en tendencia. Y el otro, no lo recuerdo bien, entonces me acuerdo, vamos dándole a este tendencia. Listo. Entonces, básicamente, si ustedes traducen esto a una manera interpretativa, o sea, si ustedes interpretan esto de la siguiente manera, lo que quiere decir que si el precio da un movimiento, mueve X cantidad de dinero en esta parte del mercado. Que la tengo acá, si mueve cierta cantidad de dinero ahí en esta zona, si está moviendo, no sé, 2 millones, el mercado todo lo descuenta. Lo que nos quiere decir esto es que si bien no va a mitigar toda esta distribución de activos que hubo acá, simplemente va a venir a recuperar la cantidad suficiente para el activo poder continuar con ese precio que se va moviendo en tendencia, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nosotros deberíamos empezar a tener en cuenta es que el análisis técnico es enfocarnos en todo lo que ya ha sucedido en el mercado anteriormente. Si ustedes ya vieron un movimiento de este tipo y vieron que el precio llegó hasta acá y volvió y dio otro movimiento, este cuadro en cualquier momento en el gráfico se les va a repetir exactamente igual. Entonces, a lo que voy con esto es que tenemos que tener en cuenta todos los movimientos del qué, el cómo, el hacia dónde, el cuánto, desde qué precio hasta qué precio. Todos estos conceptos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de poder realizar un análisis técnico. Digamos que a diferencia del fundamental, que es un poquito más
conceptual, un poquito más de tener claro el tema económico, el tema de cómo puede reaccionar una divisa o una moneda si digamos el sector agropecuario empieza a tener déficit, si el sector salud empieza a tener déficit, todo ese tema. Acá lo diferente es que simplemente nos vamos a basar en todo este tipo de cositas, en todas estas reacciones que dio el mercado. ¿Por qué dejó estas reacciones acá? ¿Por qué el precio rebotó? ¿Por qué el precio acá empezó a subir? ¿Por qué el precio aquí, en esta zona, empieza a caer? Y el análisis técnico básicamente es construir un concepto en base a todos estos comportamientos que ha realizado el precio y validar precisamente con la práctica qué es conveniente, qué no es conveniente, cómo se ataca, a qué hora se ataca, qué se define, y el análisis técnico es el que nos va a definir como tal todo eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, algo más sobre o sea, tipos. Vamos a hablar ahora un poco de los tipos de análisis técnico que existen. Entonces, ahí es donde ya ustedes conocen varios conceptos, varios autores, varios creadores, fundadores de tipos de análisis técnico. Uno de los más conocidos y uno de los más viejos es el chartismo, que el chartismo básicamente existe en el chartismo un montón de patrones que te van a definir una entrada. Ellos son los que tienen un ending diagonal. Ellos muestran lo que son las cuñas, lo que son canales, banderas. De pronto, si alguno no ha escuchado sobre el tema, el chartismo es el que maneja todas estas figuritas, que el precio vino acá y nos dio un impulso, que si la corrección se da de la siguiente manera, entonces vamos a esperar que el canal se rompa y el retroceso del canal. Ya, esto básicamente es lo que nos habla el chartismo para tomar una entrada por estos lados. ¿Listo? Entonces, estas son estas figuras, triángulos, asimétricos, y el chartismo se basa en todo este tipo de figuras, darle una interpretación. En el momento en el que rompa este tipo de figuras, pues ellos esperan sus patrones de confirmación para poder entrar y posicionarse de esa manera en el mercado a través del análisis técnico. Por lo general van a ver que un chartista va a poner como objetivo la medida del impulso anterior que llevó a dar el lugar a esta corrección. ¿Listo? Eso por encimita, ya después vamos a estar viendo un poquito más todo este tipo de identidades. Sobre eso fue más o menos sobre los años 30, algo así tengo presente, 30, 40, que fue donde se dio el boom del chartismo precisamente. Y se daban a conocer, digamos que otros direccionamientos, que se han venido dando a conocer otros direccionamientos que se le pueden dar al mercado, tipos de interpretación, tipos de, o sea, formas en las que tú puedas decir, yo veo que esto se me facilita más como lo ve este autor que como lo ve el otro autor. Entonces, hay dos tipos de direcciones. Uno de ellos es como el tipo de trader que buscan los gráficos, o sea, como registrar esa dinámica entre oferta y demanda, entre ventas y compras, entre flujo de mercado. Entonces, este es uno de los tipos de forma de operar, uno de las identidades importantes del análisis técnico, que básicamente todas las estrategias se basan en oferta y demanda, solamente que nosotros le damos una forma, lo representamos gráficamente de una manera en el análisis. Entonces, el chartismo también tiene que ver con oferta y demanda, porque se basa en donde nace un impulso, en donde se rompe, en donde empieza a haber ese flujo de dinero para mover el mercado y demás. ¿Listo? El segundo direccionamiento, bueno, digamos que para citar un autor acá en el tema de oferta y demanda, podríamos tener a Wyckoff. Wyckoff, él ha manejado el tema de oferta y demanda también bastante, solo que él se basaba en el tema de acumulaciones, reacumulaciones, distribución, redistribución. ¿Listo? Listo. Entonces acá vamos a ver que también hay un segundo tipo, que son como los que buscan en las gráficas una ley universal. Como para que este concepto les quede un poquito más claro, vamos a hablar del tema de Elliott. Es como una forma de representar una ley específica en el mercado, que siempre es buscar que hayan 5 impulsos, 3 retrocesos, y todo esto es lo que se mide por ondas o por olas, que le llamaban en uno de los libros de Real Nelson Elliott en cuanto a las gráficas. Entonces, este tema de Elliott, para los que no lo conocen, vamos a hacer la aclaración acá.
Por lo general, les voy a dar el concepto por encima, ojo, no me voy a meter en terrenos en los que la verdad no estoy especializado, sino después se crean conflictos con eso. Entonces, básicamente lo que nos dice es que una tendencia tanto alcista como bajista va a regalar un impulso, respectivo retroceso, un impulso más retroceso y un tercer impulso. Entonces, básicamente, estos 5 impulsos te van a dar una posterior corrección tipo X, A, B, C, y en base a cómo venga todo el análisis técnico restante de ese par, la estructura como venga manejándose, pues nosotros buscamos posicionarnos en un mejor punto con el fin de montarnos en un nuevo ciclo o en un nuevo movimiento de mercado, digámoslo así, que ya puede empezar a hacer acá algo como 0x1, 2, perdón, se lo marqué mal. 0x1, 2, 3, listo. Entonces, básicamente, esto es lo que se basa en la teoría del análisis técnico según Elliot. Entonces, ya como para cerrar ese temita de las identidades, o sea, piensen ustedes en algo y les hago una pregunta a ustedes que están ahorita empezando a entrar en este mundo del trading. O sea, ¿cuántos inversores ustedes creen que utilizan un método, que lo comprueban, lo analizan antes de invertir? ¿Y cuántos simplemente confían en algo que leen y dicen, sí, yo creo que va a funcionar, si le funciona a él, me funciona a mí? Ahí es uno de los puntos más fuertes, me parece a mí, que también tiene que ver mucho el tema psicológico en cuanto a tener presente a la hora de empezar en el trading, que es lo que ustedes van a hacer ahorita. Entonces es importante que tengan claro eso. Ni este sistema va a funcionar de Wyckoff, ni el de olas, ni el de oferta y demanda. No va a funcionar ningún tipo de análisis técnico si ustedes no le dan la práctica suficiente, si no repasan lo suficiente, si no se familiarizan con su sistema de inversión. O sea, hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. O sea, hacer trading no es solo trading, ¿me entienden? Es un poquito más allá, es un poquito de matarnos más la cabeza estudiando esos movimientos, porque el precio aquí reaccionó, que tiene, será que puede volver a reaccionar, ya después le dan un nuevo seguimiento, si reaccionó o no reaccionó, aplicando todos esos conceptos que nosotros les vamos a ir enseñando. Entonces, básicamente, quédense con eso. El tema del análisis técnico es identificar, o más bien dejémoslo en justificar el por qué el precio reaccionó acá, por qué el precio reaccionó acá, por qué el precio reacciona acá. El análisis técnico es el que los va a sacar de todas esas dudas, interpretando de una manera pues gráfica todas las fluctuaciones que hay en la bolsa, que es lo que diferencia en teoría solamente al tema del análisis fundamental. Entonces, básicamente eso. No sé si Jonah quieres agregar algo más. Parece que así está corto y claro. Sí, o sea, a ver, hay que entender que el aspecto técnico a nosotros es el 1 a 1. Bien, la realidad es que las gráficas que nosotros tenemos enfrente es lo que está pasando en el momento. Por eso es que muchas veces, no sé, si en el caso con el tema del Bitcoin, van a ver que el Bitcoin se estuvo desplomando desde hace 2 semanas y recién en los últimos días estuvimos escuchando que en los noticieros, que es lo último que brinda información, la última información que llega a la sociedad, llega ultra tarde. Bien, a veces esa información llega por un buen motivo y a veces llega por un motivo que, bueno, pues lógicamente tiene sus resultados. Eso después, reitero, lo vamos a ver específico. Pero ¿a qué voy con esto? El aspecto técnico, ya teníamos un Bitcoin retrocediendo hace bastante tiempo y en los últimos días estaban diciendo de que el Bitcoin estaba cayendo. Cuando dijeron que el Bitcoin estaba cayendo era porque el Bitcoin ya cayó. Bien, ya hubo personas en la comunidad que estábamos buscando ventas. Bien, hace 2 semanas. Por eso digo que hay cierta información que va llegando en bloques. Basarnos en la información y solo en la información, acá estoy, a ver si activo la cámara, y basándonos solamente en la información, es como que vamos a tener información. Bien, acá vean que les estoy mostrando un poquito lo que dijo Dio. Esto justamente, si ustedes ponen chartismo, van a ver que aparecen todo tipo de figuras y demás. Nosotros, si bien entendemos de que esto, no digo que no funciona, pero que sucede, bien, la realidad es que nosotros vamos a buscar un análisis mucho más profundo y vamos a interpretar el por qué la cotización hace cierto comportamiento. Bien, la realidad es que como el mercado lo mueven las instituciones y las masas, tiene ciertos patrones, bien, ciertas cosas que se van a ir repitiendo. El mercado justamente maneja cierto comportamiento que se va repitiendo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Sencillo, identificar ese movimiento y entrar al mercado. Mostrando un poquito lo que dijo Dio, le voy a mostrar un poquito lo que es la comunidad de avanzados, lo que son los análisis, por ejemplo, de Pablo. Déjenme ver acá.
Pablo, por ejemplo, trabaja con conceptos de Elliott moderno, tiene un FIBO ahí con 18 millones de niveles. Bien, pero vean él cómo opera con patrones, identifica niveles en la gráfica y va atacando en función a lo que le va diciendo justamente su analogía de mercado. Bien, va haciendo justamente los conteos de ondas. Vamos a ver si tiene algo más específico. Bien, vean justamente cómo es un análisis particular. Tiene su detalle, su autor, diría Dio. Bien, ahora, por ejemplo, vean que en mi caso yo trabajo muy diferente. Bien, vean, por ejemplo, un análisis, lo que es en una divisa. Bien, vean que yo pongo acá, dice zona balanceada, acá aparece justamente una zona marcada, esperaba que la cotización suba, que llegara a esta zona y que vuelva a subir. Bien, pero vean que no hay ningún tipo de patrón. Yo me baso en zonas, bien, me baso en zonas importantes de reacción. Esto después lo vamos a ver a detalle, vamos a decir y vamos a explicar por qué el mercado acá reaccionó con fuerza y por qué vamos a buscar posicionarnos acá, por qué acá dice balanceado, por qué acá dice call lows, esas cosas las vamos a explicar. Bien, lo importante y lo que quiero que quede claro es que saquen ese dato fundamental en el cual ustedes actualmente o algunos se basan en operar y traten de empezar a darle más sentido a lo que es la parte técnica porque les va a mejorar el punto de entrada, les va a dar justamente una zona más importante de reacción y van a ver que después la noticia va a llegar después. Bien, van a decir, tal cosa subió y ustedes van a decir, sí, yo ya entré. ¿Cómo que entraste? Sí, entré porque hice análisis técnico. Bueno, ¿cómo que hiciste análisis técnico? Y porque la gráfica justamente me va mostrando con anterioridad lo que hace el precio en tiempo real. Está en mí posicionarme en zonas donde el mercado reacciona. Bien, eso es lo que vamos a ir buscando y es justamente el objetivo del curso. ¿Alguna persona tiene alguna duda con respecto a lo que se vio dentro del aspecto fundamental y técnico? Bien, estas cosas tienen que quedar claras. Vamos a explicarles igual cómo se lee, creo que está acá, cómo se lee el COT, que es justamente el reporte que se hace mensual con respecto a las noticias. La información acá está, ¿quién la da Pau? Todavía falta. Esto viene en el bloque 3, de comprensión analítica. Bien, cómo se leen los reportes, por qué se publican esos reportes, cómo operarlos. Bien, si bien nosotros no lo vamos a operar, o sea, no vamos a tomar una operación cuando sale el reporte, porque en realidad, hablando específicamente de ese reporte, sale 5 días después y nos da información de lo que pasó hace una semana. O sea, el reporte sale, pero ya la información es vieja, es antigua. O sea, ¿cómo podemos operar con esa información en una temporalidad de 5 minutos? No tiene sentido. Bien, no tiene sentido. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Sencillo, nos sirve para ver cuál es la perspectiva que tienen las instituciones, cuál es el aspecto económico, si lo tenemos a favor o tenemos en contra. Bien sencillo, solamente nos sirve para eso. Es, por ejemplo, en el aspecto de cripto, yo sé que varios acá operan cripto. En el aspecto de cripto es como estar buscando Bitcoin en una zona en la cual está en baja. Bien, nosotros vimos que el mercado hizo un retroceso en Bitcoin. Vamos acá. Vamos al BTC. Y como estar buscando, por ejemplo, ventas en estas zonas que son sumamente bajas. Bien, vean que yo esperaba que el mercado caiga a esta zona y que haga un retroceso. Buscaba una posible venta acá, que no se dio, ahora la estoy esperando más arriba. Bien, tiene un porqué eso, pero yo acá abajo no voy a vender. Bien, no voy a abrir posiciones de venta, sencillo, y porque justamente tengo acá una zona importante de reacción. Bien, esto el análisis estaba... después le voy a pasar el TradingView para que lo vean, para que empiecen a familiarizarse con esta operativa, con esta plataforma, perdón. Pero creo que lo tengo por acá. Bueno, acá está la proyección del Bitcoin, que estaba cargada. Vean que si le dan play acá, te aparece la proyección. Vean que ahí justamente reaccionó en la zona, empujó y volvió a empujar hacia arriba. Tengo algunas más acá. Esta es GBP/NZD. Bien, vean que define una zona de reacción. Le das play. Vean cómo la cotización consolida. Cuando toca la zona, vean cuando toca la zona cómo reacciona con fuerza. Bien, bueno, acá hay varios ejemplos. Bien, estos TradingView, les recomiendo que se hagan cuenta acá. Aquellos que no tienen cuenta. Vamos acá. Y... ¿alguno no usa TradingView por casualidad? Yo no lo uso. ¿No lo usas? ¿Qué usas? ¿MetaTrader? Pero es porque tengo la versión que es gratuita y bueno, es limitada, ¿no? ¿Te parece?
Bien, no, la realidad es que TradingView, yo si bien tengo la licencia, no es necesaria, no es fundamental, no es que la necesites para operar. En eso no va a ser necesario. Igual después tenemos justamente esa clase de lo que es TradingView que viene más adelante. Bien, vamos a explicar justamente cómo utilizar al 100% TradingView y Pablo va a estar explicando cómo utilizar MetaTrader 4. En la próxima clase es sumamente importante, es los diferentes tipos de traders que van a encontrar en el mercado, scalping, traída, swing y position, lo va a explicar Pau, así que eso va a estar sumamente completo. Bien, pero básicamente lo que me interesaba a mí dejarles es la diferencia entre el aspecto fundamental y técnico y cómo nosotros vamos a dejar el aspecto fundamental de lado para enfocarnos 100% en lo técnico. Lo fundamental, lo único que va a hacer es acelerar el proceso, va a agregar liquidez al mercado. ¿Por qué? Y sencillo, porque es una noticia que se publica y de forma masiva la gente toma decisiones de forma emocional en base a esa noticia que sale. Por lo tanto, el mercado reacciona. Bien sencillo, el mercado reacciona. Así con el ejemplo que dimos, el mercado reacciona exactamente igual. Hay diferentes tipos de noticias, hay noticias que son específicas, bien, y hay otras que son generales. Específicas me refiero, por ejemplo, de que es una noticia específica, bien, de una criptomoneda. Vos dices el Bitcoin tal cosa, perfecto, afecta al Bitcoin. Ahora, si tenemos una noticia en la cual dice que las instituciones están empezando a dejar de lado las inversiones en cripto, es una noticia general, por lo tanto afecta a todas las criptos. Bien, son diferentes tipos de noticias, diferentes tipos de efectos que tiene esa noticia con respecto a lo técnico, pero no nos vamos a basar 100% en eso. Nosotros vamos a ser 100% técnicos. ¿Bien? Sin embargo, Dentro de lo que... tenemos en cuenta, ¿no? Una noticia que salga porque te puede provocar movimientos en algún par o movimientos bruscos que por ahí, si vos no sabés, Excelente. se toma el desprevenido, digamos. Tal cual, por eso que nosotros la primera semana de cada mes no operamos. Mirá, la primera semana, no, invertir online no, investing. Por eso es que la primera semana, o sea, esta semana que viene ahora, nosotros no operamos porque tenemos dos noticias importantes. Una se publica el miércoles y otra se publica el viernes. Una es de los datos de empleo y la otra es de las nóminas no agrícolas. Perdón, de la pedido de subsidios y la otra es nóminas no agrícolas. Por lo tanto, el mercado, como sabemos que reacciona a esas noticias, nosotros no es que operamos la noticia, sino que a nosotros la noticia nos sirve justamente para no operar, para no hacer nada. Bien, vean por ejemplo acá dice, tenemos el miércoles, tenemos cambio de empleo no agrícola, perfecto, el miércoles, y el viernes tenemos nóminas no agrícolas, esas son las noticias más importantes. Vean que ahí dice, miércoles 5 de mayo tenemos 3 noticias, el jueves tenemos otras 4 noticias en las libras, después tenemos noticias en el dólar, vean la cantidad de publicaciones que se hacen, bien, decisión del tipo de interés en el AUD, bien, hay diferentes tipos, acá, evolución de empleo trimestral es un dato en eso donde es dólar. Bien, son datos que se publican justamente en la primera semana del mes. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Sencillo, para determinar cuál es el sesgo direccional o entre comillas emocional del mercado. Bien, si va a favor de nuestro aspecto técnico, perfecto, bienvenido. Tenemos lo técnico y lo fundamental a favor. Vamos para arriba o vamos para abajo. Bien, ahora si por ejemplo nosotros tenemos una perspectiva en el dólar y las noticias no salen favorables a nuestro análisis y posiblemente no estemos en un mejor punto de entrada. Vamos a tener que esperar a que el mercado entre en órdenes a mercado, llegue a un mejor punto y tomar decisión en esa zona. Ahora, no significa que una decisión de tipo de interés te va a tirar la cotización 1000 pips. Bien, son reacciones momentáneas. En algunas son momentáneas, en otras sí tienen una tendencia macro. Bien, depende cuáles y depende qué mercado. El mercado de Forex, justamente que es el mercado de divisas, que es lo que vamos a ir puliendo a poco, que es a lo que más nos vamos a enfocar, sí reacciona porque justamente es mucho más líquido. ¿Qué significa mucho más líquido? Que hay mucho más cantidad de gente, de órdenes en mercado. Bien, en cambio el mercado de criptomonedas no tiene tanta liquidez como sí lo tiene el mercado de Forex. Por eso se dice que el mercado de cripto es un mercado ilíquido. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? O el mercado de acciones, por ejemplo, es ilíquido. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Sencillo. Cuando nosotros tenemos liquidez en el mercado, ustedes apretan un clic y automáticamente la compra o venta se ejecuta de inmediato en el mercado. Bien, por eso justamente hay liquidez. Aquellos que están en Bitcoin, que operan por Binance, muchas veces seguramente le pasó de tomar una orden y que la orden no se ejecute. Bien, ¿por qué? Y porque en esa zona no hay liquidez. Y ni hablar en las criptomonedas que recién salen al mercado. Bien, como no hay demanda, como no hay demanda o no hay oferta de eso, no hay órdenes en mercado, vos querés vender y no hay nadie que te lo compre. Vos querés comprar y no hay nadie que te lo venda porque no es líquido el mercado.
Por eso vamos a ver ciertos gaps. Bien, cuando la cotización salta de un punto a otro, sencillo, en esa zona no hay liquidez. Bien, es un vacío de liquidez. ¿Qué significa vacío de liquidez? No hay órdenes. Si vos tenés que si la cotización en una zona de demanda, quizás algunos no me entienden, en una zona de demanda hizo un gap alcista, ¿qué significa? Que en esa zona no hay liquidez y que el mercado está reaccionando a una zona importante. ¿Dónde vas a comprar? Sencillo, donde inició se impulsa. No vas a operar en el rango medio. Bien, son conceptos que de a poco vamos a ir puliendo, que vamos a ir tocando a poco, pero nosotros lo que no queremos es volcar todo de una para no quemarlos. Bien. ¿Alguna consulta? Les dejo la página acá, Investing, para que la vean. Háganse cuenta en esta página. Vean que acá dicen, por ejemplo, calendario económico. Acá dice horario, perdón, calendario económico. Acá dice hora actual. Esto igual después lo vamos a ver en otra de las clases más a detalle. Y les voy a explicar bien todo, dónde está la fuente, de qué parte de la fuente sale el dato, cómo se lee esto, que es de la clase después de la de pago. Bien, pero básicamente para que la vayan observando, se las dejo acá. Ahí se las dejé. Y TradingView también vayan entrando. Bueno, ahora después se los paso a TradingView porque no le va a entrar esto, le va a mandar la foto de lo que estoy viendo. Bien, pero reitero, tiene Bloomberg también, que yo también la uso. Esta también la pueden usar. Y tienen Calendar Fair Factory. Tienen este. Esas son las tres que yo uso para ver las noticias. Bien, chicos, ¿alguna consulta con respecto a lo que vimos? Fue sumamente corto. Feliz día del trabajador para aquellos que están acá, para aquellos que están que están laburando, ¿bien? No quiero sacarles mucho más tiempo, espero que haya servido. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bien, tanto para Dio como para mí, pregunten nomás. ¿O algo, Dio, que quieras aclarar? No, Jonah, todo está súper bien, todo está claro. No sé si tienen alguna duda. Yo estoy trabajando pero viendo. Excelente, excelente. Pregunten, gente, sin problemas, ¿eh? Después que viene... perfecto, la tienen a Pau. Ahora, tipos de trading. Carl que traía y después me tienen a mí. Horarios de mercado, calendario económico, activos disponibles, mercado de Forex, índices, grupo de divisas. Yo les voy a marcar acá específicamente dónde se pone divertido. A partir de acá, después de que vean esto, después de que vean balance, equidad y margen libre, a partir de ahí se pone heavy. Y acá, ya para acá ya van a estar perdidos. Ya acá no van a entender nada. Disfruten ahora. Bien. Yo tengo una pregunta sobre lo de las cripto. Yo vi que tú posteaste una información en todos los chats sobre una página, una plataforma donde se puede hacer, digamos, trading con las cripto. Sí. Pero todos estos conceptos de oferta y demanda también son aplicables exactamente, porque si soy muy honesto, yo no he seguido ese canal. Y la razón es porque estoy en Forex ahora y no quiero como saturarme y hacer tantas cosas simultáneamente, pero todos estos conceptos de oferta y demanda son igual de aplicables también a las cripto. Bien, interesante. Aquellos que se quieren quedar se pueden quedar, aquellos que ya consideran que lo importante de la clase se fue. Esto va a ser más que nada respondiendo a la pregunta que me hizo ¿quién? Carlos. El estimadísimo Carlos. Bien, perfecto, mira esto. Esto es Ripple. Bien, yo les mandé el video ayer. Fíjense, sí. Ripple a mí me había dejado una zona importante. Bien, ¿cuáles son las zonas que vos estás en la comunidad? Bien, ya viendo varias clases. ¿Cuáles son las dos zonas que nosotros atacamos? Inicio y ¿qué más? ¿Mitigación? Sí. Bien, inicio. Correcto. Exactamente, inicio y mitigación. Exacto, la última consolidación que rompió estructura. Exactamente, bueno, perfecto. En el mundo de cripto, y esto es importante, bien, reitero. ¿Por qué? ¿Qué significa mitigación? ¿Qué significa inicio? Esas cosas las vamos a ir puliendo y quizás no son de este curso, pero las vamos a nombrar. Bien, pero básicamente, si vos te fijás en Ripple, teníamos un claro movimiento alcista que había dejado a la cotización toda en esta zona. Bien, vean estos altos, vean estos altos. Ahora, importante, ¿qué pasó? Este movimiento a nosotros ya nos indica algo. Ya nos indica que alguien acá tenía deseo de comprar.
Bien, alguien ahí quería comprar. Entonces yo me tengo que basar en dos cosas, dos puntos para operar. Uno, tengo que buscar dónde nació ese impulso alcista en el cual quebró todas las estructuras previas. Y dos, tengo que encontrar mi zona de mitigación. Bien, no voy a explicar específicamente qué es la mitigación, o sea, no voy a marcarla, pero sí voy a explicar qué es la mitigación. El inicio justamente es donde inicia, bien, justamente ese impulso, bien, donde se crea ese deseo. La zona de mitigación es donde, mirando a la izquierda de la pantalla, entraban órdenes a mercado. ¿Qué significa? Que si no tenemos esto, bien, tenemos por acá la gráfica, ¿qué pasa acá? Bien, hagamos de cuenta que esto no está, esto no lo tenemos. ¿Qué pasa? El mercado, ¿qué hace? Viene acá, pum, ventas, retrocede, pum, ventas, perfecto, viene para acá, pum, ventas, pum, ventas. ¿Por qué? Porque esta zona no la puede romper y porque venimos en una tendencia bajista. Bien, va alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. ¿Qué falta? Bien, vamos de nuevo, alto, bajo, más bajo, un alto, bajo, alto, bajo, alto. ¿Qué falta? Falta un nuevo bajo. Por lo tanto, todas estas órdenes que entran acá al mercado de ventas son sumamente importantes. Bien, por eso vemos que el mercado llega a esta zona, ventas, llega a esta zona, ventas. ¿Cuál es la mejor zona de ventas disponible? Que en realidad no es la mejor, pero es la zona de ventas disponible, es esta. Bien, ¿y qué pasa? Cuando el mercado llega a esa zona, vean esa vela. Vean cómo tenemos una vela así, acá tenemos una vela así, hay una mechita acá, acá tenemos una vela así y tenemos una mechita acá. Y acá tenemos un espacio libre. ¿Qué significa? Que el mercado cuando llegó a esta zona hizo ¡pac! Subió. Imbalance, ¿no? Exactamente, un imbalance. Entonces, fíjate qué claro que es el imbalance y por qué yo intento buscar mi compra ahí. Sencillo, tengo mi punto de entrada. En realidad, si me rompe este punto de entrada, no pasa nada. ¿Dónde lo ataco? Acá. Si me saca acá y me saca acá, listo, me comí mis dos stop loss, ya está. ¿Me pasa a mí? Me pasa. ¿Me suele pasar? ¿Cómo que no? Bien, es un análisis. Nosotros nos basamos ahí. Si la oferta es mayor, no pasa nada. Bueno, pero nosotros sabemos que tenemos dos balas, que es o acá o acá. Si prestamos atención a cómo la cotización reacciona a esa zona, yo ahí le entré, después les voy a mostrar dónde está el retiro que hice. Vean cómo reacciona. Vamos de nuevo. Bien, vamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos acá? Tenemos altos previos. Altos previos. ¿Dónde inicia todo ese movimiento? Ahí. Bien, eso que está ahí se llama vela de alcance. Creo que ni en la comunidad lo dije esto, pero eso es una vela de alcance. Es justamente la última vela alcista que intenta buscar liquidez, que no sobrepasa altos previos y que deja una doji en contra, en pleno rango. Bien, cuando el mercado reacciona, nosotros tenemos que enfocarnos en el inicio. Bien, por eso es que marco esa zona. Bien, si no entraste acá, no pasa nada. Tenés otro punto de entrada ahí. Vamos a ver si el mercado reaccionó. Vemos este punto. Vean cómo el mercado tira el mechazo a esa zona y empuja. Bien. Les voy a mostrar medio rapidito el actual de coso. Y esperen que voy a dejar... Perdón por aquellos que se quedaron viendo la grabación hasta este momento, pero esto queda fuera de lo que es la clase.